Hola, ¿qué tal? Un gusto verte nuevamente a través de este medio para continuar con esta secuencia de enseñanzas sobre la predicación, específicamente sobre los tres elementos del método inductivo. La clase anterior estuvimos hablando acerca de la diferencia entre los dos métodos principales. Primeramente estuvimos hablando acerca de el método deductivo y en segundo lugar estuvimos hablando del método inductivo, que es el método al que vamos a estar dedicando tiempo en esta serie de videos. Perdón. La clase anterior también estuvimos viendo el primer paso, la observación, y diferentes elementos que sirven como una guía para poder realizar una observación que sea adecuada, pertinente y que sea un poco mejor a la que podríamos realizar. Estuvimos viendo alrededor de nueve elementos o 9 pasos que nos ayudarían para observar. Y concluimos que la predicación, hacer ciencia y arte, pues hay elementos que no podemos gobernar como tal y que vamos a seguir perfeccionando a lo largo del tiempo, al momento de adquirir más experiencia en diferentes áreas. Y necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestra predicación. Y también pues el uso de nuestros recursos físicos, temperamento, emocionales, etcétera, ¿no? Pero ya estamos entrando en ese tema en el campo de homilética y eso es un poco distinto. Pero concluimos esto de que uno siempre tiene la oportunidad de mejorar en esto, no importa los años que ustedes o yo tengamos predicando o enseñando, siempre hay algo que mejorar y siempre hay algo en lo cual adquirir mayor experiencia en el campo de la enseñanza bíblica. Entonces es importante mencionar eso, y cuando lo vemos como una ciencia, pues debemos de seguir un proceso técnico también, un proceso técnico el cual podamos aplicarlo, somos responsables de seguirlo y seguirlo bien. Y esto tiene que ver pues con familiarizarse con el texto, pero para familiarizarnos con el texto debemos de seleccionar el texto con cuidado y observarlo con atención, trabajando por escrito y pues debemos de encontrar esa buena raíz que nos va a ayudar a realizar un buen sermón. Entonces esto forma parte del primer paso. Ahora vamos a estar hablando y dedicando tiempo al segundo paso, que es la interpretación. Y hemos comenzado con familiarizarnos con el texto, pero en el proceso de fabricar sermones, familiarización mediante selección del texto o observación no es más que el primer paso. Después de observar tenemos que decidir qué significa lo que he observado. Y a esto le llamamos interpretación, el hecho de encontrar el significado de toda la información que hemos observado previamente. Entonces, si no dedicamos mucho tiempo a la observación y pasamos al segundo paso, la información que vamos a tener para interpretar va a ser muy limitada. Entonces, si nosotros dedicamos mucho tiempo a la observación y extraemos diferentes elementos, diferentes puntos que consideramos importantes y pasamos a la interpretación, vamos a tener más material el cual trabajar para realizar una interpretación, digamos, más cercana a lo que el autor bíblico quiso decir o lo que quiso decir o lo que quiso enseñar a su audiencia. Entonces, ¿qué significa lo observado? Sería la pregunta de la interpretación, y este es el paso de la interpretación o hermenéutica, y es donde se encuentran los conceptos para predicar. Entonces, ¿cuál es el primer paso que deberíamos de seguir para la interpretación? Debemos de analizar el contexto inmediato del texto. Si no hay contexto al momento de realizar una interpretación, vamos a caer en suposiciones, en alegorías, en malas apreciaciones,
y hasta un punto de irresponsabilidad, porque debemos de ser serios al momento de estudiar el pasaje bíblico. Entonces debemos de tener un contexto inmediato. Cuando hablamos de un contexto inmediato, debemos de situar el versículo bíblico en el pasaje que tiene, en el contexto que tiene alrededor. Es decir, los versículos anteriores, capítulos anteriores, y los versículos que siguen, los versículos siguientes. Entonces, eso se le llama, pues, el contexto inmediato, el pasaje anterior y el posterior. Entonces, podemos encontrar también referencias cruzadas, podemos encontrar conceptos parecidos del mismo autor, podemos encontrar lenguaje similar. Por ejemplo, si estamos estudiando acerca de las cartas de Pablo, y estamos leyendo la carta a los Efesios y vemos que Pablo utiliza la palabra salvación, podemos buscar cómo son los conceptos del tema de la salvación en los escritos de Pablo, en las diferentes cartas que él escribió, y ver qué similitud tiene o qué diferencias hay en ese concepto. Podemos hablar del tema de la justificación en Romanos y ver si Pablo utilizó ese concepto en otras cartas que él escribió. Eso también forma parte de un posible contexto inmediato del texto. Entonces, debemos de tener precaución también en esto, porque la misma palabra no debe o no tiene que tener el mismo significado en otro contexto, porque hay veces que se escriben las cosas aún utilizando el mismo concepto con otro propósito específico para la audiencia a la que se les está dedicando la carta o dedicando la epístola que se ha redactado. Entonces, debemos de analizar el contexto inmediato y el simple hecho de utilizar la palabra análisis nos da una connotación de investigación o de tiempo dedicado, ¿no? para poder obtener ese análisis de forma adecuada. También debemos de entender que por medio del contexto descubrimos la función del texto en el argumento general del escritor. Este paso es de suma importancia. Aunque entendamos el significado del pasaje que vamos a predicar, podemos predicarlo erróneamente si no alineamos el significado del pasaje con la intención del libro. Quiero darles un ejemplo. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús fue a las bodas con sus discípulos, en el capítulo 2, Juan 2, del versículo 1 al versículo 11, nos está hablando acerca de Jesús y el milagro que hizo de transformar el agua en vino. Y usualmente cuando nos acercamos a este pasaje o esta serie de versículos y pensamos en cuál posiblemente sería el versículo más importante, podríamos pensar que el versículo más importante es cuando Jesús hizo el milagro y transformó el agua en vino. Y lo cual no es un error decir esto, pero si queremos profundizar más en el propósito de ello, podríamos ver si el libro de Juan en el cual está situado este pasaje tiene un propósito. Entonces, si vamos de Juan 2 a Juan 20, a los últimos versículos de Juan 20, versículo 30 y 31, donde probablemente en la traducción al español, en la Biblia que ustedes tienen, dice propósito del libro. Dice versículo 30, Juan 20, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Juan está dejando muy claro cuál es el propósito de su libro, y este es el contexto general de donde está el versículo, ¿no? Los versículos que estamos leyendo en el capítulo, que estamos estudiando en el capítulo 2. Entonces, si regresamos a esta historia de la boda de Canaán, podemos ver que lo más importante en este caso no sería el milagro en sí, sino sería el versículo 11, que dice que
Esta señal milagrosa marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, esto es un ejemplo de cómo el leer todo el libro del cual estamos predicando, específicamente en un pasaje, nos ayuda a situar y conectar el propósito del versículo con el propósito del libro, al cual forma parte. En este caso, las bodas de Canaán, lo que Dios hizo ahí fue con el propósito de que sus discípulos creyeran en él. Y Juan plantea en el capítulo 20, versículo 30 y 31, que el libro, el Evangelio, fue escrito para que las personas que lo leyeran creyeran que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hay dos conceptos similares que nos hablan acerca del propósito y cómo el versículo debe de alinearse al propósito general o el propósito del libro. Entonces, esto es un ejemplo de cómo debemos de analizar el contexto inmediato. Y por eso, la familiarización, que esto es parte del paso 1, debería de ser también el leer todo el libro del cual estamos predicando, para tener un bagaje, tener información previa que nos ayude a conectar más la idea que debemos predicar. Entonces, esto forma parte de analizar el contexto inmediato. Y debemos de leer hasta que entendamos el pasaje, también es otro punto. No es solamente leer por leer, sino que debemos de leer con entendimiento, detenidamente, subrayar palabras que no entendemos, para ir a algún diccionario bíblico, teológico, y poder saber del significado de alguna palabra que no estamos comprendiendo. Debemos de también debemos de determinar el propósito del libro y propósito del texto según el autor original. Cuando hablamos del propósito de un libro de la Biblia o de un texto dentro de un libro, estamos hablando de la aplicación o aplicaciones que el autor humano esperaba lograr. No podemos nosotros inventar, según nuestras apreciaciones, cuáles son los propósitos de los libros que estamos predicando, sino que debemos de adaptarnos nosotros al autor de este libro, ¿no? Entonces, es por eso que debemos de tener un estudio serio del pasaje para poder determinar cuál es el propósito que el autor quería lograr en las vidas de los destinatarios a través de lo que escribió. Entonces, primer punto sería determinar el propósito del libro, es decir, cuál es el propósito que gobierna el propósito de los pasajes incluidos en el libro. Y debemos de entender que un libro bíblico no es una combinación de pensamientos aislados. Cada pasaje es parte de un todo coherente. Y los propósitos del autor original están bien definidos para los que leen. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a determinar cuál es el propósito del libro en el que se encuentra. Y la mejor manera de determinar este propósito es leyendo el libro y personalmente discernir el propósito. Para algunos libros es más fácil que otros. El primero de ellos, que es fácil, pues son los evangelios, algunas cartas de Pablo, y hay otros que tenemos que realizar una lectura un poco más profunda, más detenida, y elucubrar un poquito en cuál es el propósito. O pues recurrir a algunos comentarios exegéticos, pero esto dejarlo al último como una opción, una última opción. Sí, primero solamente leer, no depender siempre de los comentarios bíblicos exegéticos. Entonces, solamente considerar que tenemos estas herramientas, si es necesario, pues utilizarlas, ¿no? Debemos de derivar el propósito del texto bajo estudio considerando el del libro. Es lo que les decía hace un momento. Cada sección de algún libro tiene un propósito que está de acuerdo con el propósito general del libro. Esto nos va a ayudar a derivar el propósito del autor original para el pasaje que estamos estudiando, y nos va a ayudar a guiarnos para cuando consideramos el propósito de cada sermón que predicaremos, ¿no? Entonces, es importante también considerarlo. También un punto que forma parte de estos pasos para una mejor interpretación es definir las palabras claves en el texto. Cuando estuvimos hablando acerca de la observación, les dije que tenían que subrayar palabras que no entendieran o que consideraban claves, porque en la interpretación algo que vamos a hacer es
dar significado y definir estas palabras que están en el texto. ¿Cuáles son las palabras claves en el texto? Las palabras claves son las que nos ayudan a discernir cuál es el significado, digamos, de lo que estamos predicando, y también son aquellas que se están repitiendo, se están reiterando, y pues son las que básicamente iluminan el texto. Si quitamos esa palabra, el texto no tiene sentido. Entonces, estas son las palabras clave. No es necesario investigar todas las palabras del texto, sino hacer una selección de ciertas palabras que consideremos clave. En cualquier comunicación humana, la definición de términos es completamente básica. Entonces, debemos de definir de manera sencilla estas palabras y adecuarlas a nuestra audiencia para que las personas puedan comprenderlo. El propósito de predicar la palabra de Dios no es compartir qué tanto sabemos, sino compartir la verdad de la Biblia en términos sencillos para que las personas puedan apreciarlo, abrazarlo en sus corazones y llevarlo a la práctica. Entonces, no tenemos que reflejar cierta erudición o hablar como catedráticos, sino debemos de tener en nuestro corazón el hecho de que lo que estamos enseñando es para bendecir y edificar la vida de la iglesia. Entonces, es de suma importancia definir los términos de forma básica. Entonces, debemos de anotar esta cuestión. Debemos también ver si los textos que estamos estudiando tienen algunos problemas textuales. Cuando hablamos de problemas textuales no hablamos de errores como tal, sino que hay cuestiones que son complejas de interpretar y que debemos de recurrir a ciertos libros o ciertos libros que nos ayuden a comprender, o personas que dedican más tiempo a estudiar palabras, a estudiar la cultura de la Biblia, a estudiar la historia de la Biblia, la geografía, que nos puedan ilustrar de mejor manera el pasaje al cual estamos estudiando. Entonces debemos también de determinar si hay asuntos culturales, asuntos históricos, políticos, económicos, sociales y religiosos del mundo bíblico desconocido o diferente a nuestro mundo actual. La mayoría de las cosas que aparecen en la Biblia están cubiertas por un ropaje cultural, como dijo John Stott. Entonces es importante ver por qué se dijo lo que se dijo. Entonces debemos de subrayar cuando encontremos asuntos de esta índole. Y por último, debemos de hacer un escrito del significado detallado del texto que estamos predicando. Es decir, versículo por versículo, de manera de resumen, definir qué es lo que estamos tratando de decir, ¿no? Específicamente los pasajes de los cuales vamos a predicar. Entonces, esto forma parte de la interpretación. Espero que igualmente les pueda ser de utilidad y que les ayude en este trimestre a realizar una predicación que puedan básicamente llevarla, ¿no?, a algún púlpito y compartirla con su iglesia local o en alguna iglesia que los invite o algún ministerio. Entonces, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video para hablar acerca de la aplicación.